Este cuatrenio ha sido caracterizado por acto de corrupción tras acto de corrupción tras acto de corrupción, pero no pasa nada. Cogemos a los políticos haciendo los actos de corrupción, ¿sabes? Cogiendo kickbacks, haciendo con empleados en fantasmas, cuánta cosa uno se puede imaginar, pero no pasa nada. Emplean a sus pastores, emplean a sus amigos, a otros políticos, a familiares, pero nada cambia, ¿sabes? Los vemos, los cogemos, los mangamos y no cambia nada. Y claramente tenemos que hacer algo al respecto. Por eso en este episodio de Casi Casi AM entrevistamos a José Bernardo Márquez. Él es un candidato del Movimiento Victoria Ciudadana, es estadista dentro de Victoria Ciudadana, lo cual es peculiar y es interesante, pero más importante que eso, tiene unas propuestas bien interesantes sobre cómo frenar la corrupción. Él habla de que la corrupción, pues hay medidas que pueden tomar años ejecutarse, ¿sabes? Pueden tomar 1, 2 años, hasta cuatrenios. Pero hay ciertas medidas que se pueden hacer mañana. Que lo que falta es voluntad, que en los primeros 100 días de una administración se pueden hacer. Y esas son las medidas que entramos a hablar en este episodio. Hablamos de transparencia, hablamos de dinero en la política, de cómo frenar el dinero, hablamos de conflicto de intereses, de si Victoria Ciudadana tiene un conflicto de intereses con el SPT, con la Unión, que está haciendo campaña a favor de ellos, y si eso es igual o diferente a las personas que tienen contratos con el gobierno y le donan un partido. Nada, es un episodio bien interesante. También hablamos de reformas democráticas. Entramos en varios otros temas. Nada, en general un muy buen episodio. Segundo episodio de Casi Casi AM. Yo soy Edgardo Vicentí. Arrancamos. José Bernardo, gracias por venir a nuestro podcast. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación y por la iniciativa. Sé que manejan varios espacios como estos y creo que es saludable profundizar la discusión pública que muchas veces se queda en la superficialidad. Así que gracias por la invitación. Gracias. Genuinamente te traigo o te traemos, mejor dicho, porque en las últimas par de semanas he estado hablando con un par de amistades de diferentes edades, diferentes ideologías políticas, estadistas, independentistas, populares, y tu nombre se seguía saliendo como que, mira, deberías venir a este chamaco, ¿sabes? Invitarlo al podcast nuevo. Hay como un Y consenso. hay un consenso de gente que usualmente no está en consenso con lo que habla. Y yo como que, bueno, pues, o sea, aquí hay algo interesante, vamos a ver. Qué bien. Agradecido y interesado por la conversación que vayamos a tener. Y sobre todo, gracias por estar aquí, porque sabemos que estos días, a 14 días de las elecciones, tiene que estar ese itinerario. Sí, ¿no? Y este tipo de plataforma de conversar, pero sé que es distinta porque he tenido muchas en donde se va gran parte de la conversación pues, en la presentación, en muchos temas que tienen que ver con mi familia, con Claro. el movimiento, pero sé que ustedes quieren hablar, ¿verdad? Puntualmente de asuntos de política pública y eso, así que habrá espacio a lo mejor también para alguna introducción y ese tipo de trasfondo, pero me llamó la atención la temática y por eso rápido saqué el espacio, así que de nuevo gracias por la invitación. Bueno, pues si quieres podemos ir arrancando, ¿sabes? Nos puedes decir un poco de lo que tú presentas como un candidato nuevo. Tú hablas en tu website, tienes un video que está súper bien producido, que dice que tú estás buscando una política nueva. Que lo más que la política vieja le tiene miedo es a una política nueva. ¿Qué significa para ti una política nueva que tú representas? Pues mira, yo pienso que más allá de las instituciones, aunque obviamente yo estoy dentro de un movimiento nuevo que es Victoria Ciudadana, para mí la nueva política es una mentalidad y hemos estado acostumbrados a una cultura de partidismo en donde se desmonta y se remonta la política pública cada 4 años en función de quién lidera los esfuerzos y si un proyecto funcionó, pues no importa, que lo vamos a deshacer para hacer otro para poder decir que lo hizo, ¿verdad?, la nueva administración. Y en ese sentido, me parece que la nueva política debe ser una política basada en ese bienestar colectivo, basada en evidencia, basada en aquello que ha dado resultados, independientemente de quiénes han sido las personas o las estructuras que hayan favorecido esa política. Así que me parece que es una política de diálogo y una política de concertación. Y eso son culturas a las que no estamos muy acostumbrados, de nuevo, por ese sectarismo, por ese tipo de práctica política en donde lo que se le dice a los medios de comunicación o lo que se le dice a las gradas en medio de una coyuntura electoral como esta,
es que el otro bando es totalmente, ¿verdad? No objeto de consideración ni de posibilidad, y que el bando de uno es el bando que ofrece todo. En ese sentido, ser capaz de articular una política de propuestas, una política de nuevo basada en lo que establece la evidencia y en ese tipo de consensos que nos pueden ayudar a mirar el largo plazo en vez del corto plazo, pues por ahí es que en esa dirección es que yo trato de enfocar mi candidatura, y es el rol también que visualizo dentro de un movimiento al que pertenezco, que también es un movimiento que se origina a partir del diálogo y a partir de la concertación. Personas que difieren en muchísimos asuntos, personas que venimos de distintos trasfondos políticos, pero que entendimos en esos diálogos y en esas discusiones que había unos asuntos que nos unían y que era mejor trabajar a partir de ellos que a partir de los que nos dividían. Y dentro de eso que dices que vas a mirar los datos, que vas a mirar qué ha funcionado y qué no, y que esto está cambiando cuatrenio a cuatrenio, eso quiere decir que tú apoyarías el que ciertos líderes de agencias o ciertos grupos dentro de agencias que han trabajado, podríamos decir, bien durante la administración de Ricardo Rosselló y Wanda, permanezcan. ¿Sabes? Que si tú eres parte de la transición, vas a decir, mira, pues quizás este grupo particular funcionó bien. No sé alguno en este momento, pero estaría dispuesto a mirarlo y a decir, vamos a añadir continuidad y no necesariamente a cambiarlo porque no es uno de los nuestros. Bueno, pudiera ser ese un escenario, ¿no? No me caben en la mano, ¿verdad? Creo que alrededor me sobran en la mano esos ejemplos buenos que pudiera mencionar en términos de cuál ha sido el historial de esta administración, y ahí pues es una crítica que se puede establecer a partir de sus resultados, ¿no? Pero la apertura sí a eso, ¿no? A la apertura a que no sea meramente el trasfondo político o el trasfondo institucional el que determine si se puede colaborar, o el trasfondo ideológico también, si se puede colaborar, y que esté basado más bien en cuál es la credibilidad, cuál es la capacidad, cuál es el historial de esas personas. En ese ánimo yo estoy. Obviamente en asuntos de la rama ejecutiva, pues son asuntos que le competiría a otras figuras, en este caso a la candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Alessandra Lúgaro, pero en lo que compete a el rol legislativo, ¿no? En ese sentido, las investigaciones que se hacen ahí, los estudios que se hacen para entonces, o que se deberían hacer para entonces convertir eso en política pública, ahí es que me refiero a que la mesa debe estar abierta a aquellas personas que conocen de los temas que se van a establecer. Hay unos temas que son los temas que más apegados yo tengo, porque son los temas que he investigado y que domino, como son los temas de reformas democráticas, como son los temas de corrupción, de transparencia, y hay otros temas que son muy importantes para el país, como la salud y como la economía, que en ese sentido es poder escuchar a las personas que tienen el historial y que tienen las experiencias suficientes para aportar soluciones. Y hablando de los temas de corrupción y transparencia, que podemos mencionar que otra vez lo de ayer de Eva por encima, que es un win-win para la transparencia y pues una patada a la corrupción. Tengo entendido que tienes una propuesta de corrupción. ¿Nos podrías hablar un poquito más de ella? Muy bien, sí. Nosotros presentamos, justo Eva y yo, la licenciada Eva Prado y yo, hace 3 semanas presentamos un proyecto que se llama Rescate, una reforma expedita sobre corrupción, administración y transparencia estatal. Y la idea es reconocer que hay unos problemas de confianza y de transparencia que requieren una solución a largo plazo y que hay que trabajarlo con el detenimiento suficiente. Pero hay otras que son muy fáciles de implementar y que se pueden implementar en enero, ¿no? Y que no han ocurrido, a mi modo de ver, por inercia política, porque sabemos que hay unos intereses que se ven afectados. Hoy mismo con la divulgación de esa información, pues sabemos que eso crea una presión política que los incumbentes no quieren recibir, y hay otras prácticas también que sabemos que son muy comunes y que por esa razón es que no hay una cultura de datos abiertos. Hay una ley de transparencia, hay una ley de datos abiertos que se aprobó el año pasado, pero o tiene muchas deficiencias, que hemos visto unos estudios que los analizaron y que pusieron al país en una lista de 120 y pico de países, nos pusieron como número 87 en términos de el rigor de la transparencia gubernamental en Puerto Rico.
Así que de por sí la legislación es deficiente y además de eso no se cumple. Así que porque se supone que esa información estuviera divulgada, que no hubiera que demandar para conseguirla. Así que yo creo en una política real de datos abiertos, que quiere decir que esa información no solamente esté accesible, sino que sea una información que sea reutilizable por la ciudadanía para hacer sus investigaciones, como es la prensa, como son los inversionistas, como es cualquier persona que quiere desarrollar un proyecto y que quiere conocer cuál es la información que está accesible para hacer esos proyectos basados en información contemporánea y actualizada. Y la manera de hacer eso es, de nuevo, estableciendo programas que viabilicen esa información. Yo, por ejemplo, trabajé en el Instituto de Estadística. Había una plataforma de transparencia financiera que era muy eficiente y muy costo efectiva, muy barata, no costaba mucho. Es Socrata, que es el software que se utiliza para eso. Y solamente participaban de esta iniciativa los organismos gubernamentales que querían hacerlo voluntariamente, porque no hay una ley que los obligue a participar de esa divulgación de información. Ese esfuerzo lo trató de hacer la ley de datos abiertos y no se está cumpliendo. Así que en ese sentido, este proyecto lo que haría sería obligar a la divulgación de toda la información que requiere la ley de datos abiertos, pero hacerlo además a través de una aplicación que esté disponible a la ciudadanía. En ese sentido, que no sea como está actualmente, que hay una información que está disponible en la página del Contralor, en la página del Contralor Electoral, en la página del Departamento de Estado, Sí, en la página de ética gubernamental. hay muchos datos disponibles, pero están regados y encontrarlos de por sí hay que ser un profesional en buscar datos para encontrarlos y hacer el research. Y no está O están en actualizado PDF, tampoco. Exacto. o no están actualizados, están dispersos, y también el formato en el que están disponibles es un formato que no Que no se presta promueve para su análisis. utilización. Exacto. Exacto, que le llaman, ¿verdad?, machine readable, ese tipo de práctica. Y en ese sentido, pues es cómo cogemos el marco legal vigente y lo hacemos rápido, accesible. Hay que profundizarlo y hay que ampliarlo y complejizarlo. Mucha gente ha criticado esas dos leyes que yo mencionaba, ley de datos abiertos, ley de transparencia. Así que mi exhortación o mi propuesta sería que a largo plazo se cree un marco legal de derecho a información conforme a las recomendaciones internacionales, pero inmediatamente con lo que hay se pudiera estar cumpliendo mucho más. Así que eso en cuanto a el acceso a información. En cuanto a medidas de fiscalización, estamos proponiendo cosas bien puntuales que no existen en Puerto Rico, a mi modo de ver, de nuevo, por inercia política, y voy a mencionar dos para poder continuar con otras preguntas que ustedes puedan tener. Una, la prohibición de que contratistas gubernamentales donen a campañas políticas. Siempre se dice que eso no se puede hacer por libertad de expresión y por Citizens United, y eso no es cierto. Eso se prohíbe en un montón de jurisdicciones de Estados Unidos y el propio gobierno federal lo prohíbe. Si tú tienes un contrato ahora mismo vigente con el gobierno de Puerto Rico, que no puedas donar por la apariencia de corrupción que eso crea. Y Discúlpame. eso, ajá. Con el gobierno, con la rama legislativa, con la rama ejecutiva, con el que Un sea. contratista gubernamental, una persona que tiene un contrato con el gobierno de Puerto Rico que no esté donando a campañas políticas. Eso se ve horrible y sabemos que se presta, ¿no?, a un pay for play, y por esa razón es que se ha prohibido en muchas Pero jurisdicciones y que José, los tribunales... dentro de eso, la campaña de Victoria Ciudadana, hay un PAC que lo está apoyando, que obviamente ¿sabes? Se presume que no hay colaboración y que todo está en ley, pero este PAC sí tiene, depende del, o sea, como que tiene, quizás no es un contratista del gobierno, pero sí las uniones dependen de muchas cosas del gobierno, ¿sabes? Como que los convenios colectivos se negocian con el gobierno, todas estas cosas. Hay un conflicto de intereses también ahí, ¿sabes? No lo ves como algo como que, un contratista que no done, pues ok, pero este otro grupo de interés especial sí puede donar. Bueno, en ese caso, ¿verdad? Los hechos son que los sindicatos, eso sí, tienen una voz propia y que pueden establecer el tipo de campaña al igual que lo hacen corporaciones, etcétera. Así que en ese sentido no es algo que el movimiento pueda controlar la voz política Por que eso, quiera ejercer en favor de sus propios intereses. Y lo entonces, hacen, a mi modo de ver, porque identifican que el movimiento representa o aboga por unas posturas que son compatibles con
sus intereses, ¿verdad? Los intereses laborales, los intereses sociales, al igual que lo hacen en el sector privado, esas compañías privadas. Así que en ese sentido es como una especie de competencia democrática que es parte del diseño actual que pudiéramos problematizarlo, Sí. pero que originalmente o tradicionalmente ha respondido a los grandes intereses y que los trabajadores a partir de este sindicato están en cierto sentido balanceando la voz pública a favor de los intereses, y eso no es algo que el movimiento controla. A lo que me refiero con el pay for play en contratistas gubernamentales es que el gobierno le está dando un contrato a los Edwin Mundo de la vida, por ejemplo, y ese Edwin Mundo de la vida o cualquier otro está haciendo un donativo a la campaña, y ahí la conexión es directa en ese sentido. Y me parece que en otras jurisdicciones se ha prohibido precisamente para de alguna manera evitar la corrupción directa o la apariencia de corrupción. Así también, otras cosas que el proyecto incluye es el tema de las puertas giratorias, ¿no? Estas personas que están en altos rangos llegan al gobierno, ocupan un jefe o una jefa de agencia, propio gobernador de Puerto Rico, un legislador o legisladora, utiliza todo el acceso que tuvo, toda la información que tuvo y sale a defender unos intereses frente al propio gobierno como cabildero. Hay un montón de jurisdicciones que establecen un cooling off period, ¿no? Que cuando esa persona salga haya un periodo de enfriamiento y que entonces ejerza la profesión que entienda. Y en Puerto Rico eso no está controlado, no está regulado. Estamos proponiendo también que haya un cooling off period de 4 años. Y en ese tiempo la persona puede ejercer la profesión que sea, pero no venir o regresar al gobierno como a través de esas puertas giratorias a cabildear. Así que son varias medidas integrales, pudiéramos decir, entre otras que el proyecto incluye, que tienen que ver con el nepotismo, con ahora mismo la facultad de contratar a familiares en la Asamblea Legislativa la tienen los propios presidentes, que dan esas dispensas como quien se chupa un limber, y en ese sentido el proyecto también le remueve esa discreción a los presidentes. Así que es un proyecto que incluye varias cosas que entendemos que se pueden implementar rápido, pero sabemos que a largo plazo hay que revisar los organismos fiscalizadores y muchos otros aspectos del gobierno que son los que generan la confianza, la desconfianza, ¿no? de la ciudadanía en sus instituciones públicas. Yo veo lo que hablas del revolving door y estoy de acuerdo con él en cierto sentido, pero en otro quizás me da miedo porque ahora mismo y lo voy a atar a otro tema que quizás es un stretch, pero hicieron público los informes de salarios, todo esto, y mucha discusión pública se movió hay personas que cobran mucho en el gobierno. Y mi pregunta es sí, ¿sabes? Hay veces que hay personas que, pues mira, su rol no justifica ese salario, pero hay roles que sí. Y las personas como que le cogen apatía a estos salarios altos. Y mi pregunta va dirigida a, si yo cuando me convierto en un contratista del gobierno, de momento volver a la práctica privada, o sea, cuando me convierto en un contratista del gobierno me limitan mi salario y después volver a la práctica privada y trabajar se me hace difícil porque hay todas estas trabas de los revolving doors y todo esto. No perdemos talento, no perdemos personas que quisieran ayudar al gobierno proactivamente y estas leyes lo imposibilitan, ¿sabes? Como me hacen demasiado oneroso a mí como un joven de 30 años decir voy a dedicarle 4 años al gobierno y después virar a la empresa privada. Eh, Vamos a ver, yo diría que Porque, por varias ejemplo, cosas. hablando recientemente con una amiga que es abogada, que fue la que nos conectó, ella me dice como que, mira, ¿sabes? Trabajar en el Supremo de Puerto Rico, por ejemplo, es algo que solamente pueden hacer personas que están o dispuestas a vivir con bien poquito dinero por un periodo largo de tiempo, o cuyos padres tienen dinero y pueden ayudarlos por ese periodo de tiempo Claro. porque los recursos son bien bajitos, ¿sabes? Y se convierte o en un sacrificio o algo para las personas privilegiadas. Y las personas talentosas que quisieran trabajar ahí no pueden porque, mira, me pagan bien poquito. Versus que en la empresa privada puedo ganar 4 o 5 veces esto. Sí, sí. Y yo tengo préstamos, ¿sabes? Tengo que vivir, quiero desarrollar una familia, ¿sabes? ¿Cómo lo balanceamos? Ujú. Yo creo que los cuestionamientos principales a ese tipo de salario, y por ejemplo esa información que se divulga hoy, va también al mérito, ¿no? A Ujú. que pues a lo mejor se justifican los 5,000 o los 6,000 dólares que se está ganando, pero la pregunta es cómo llegó ahí, cómo llegó a estar sentado y a convertirse en el asesora o el asesor legislativo de X persona,
Y por dar un ejemplo, que mala mía, pero es el más que cercano que me toca, pero el ex alcalde de Toa Baja. El exalcalde de Toa Baja quebró el municipio y está de asesor legislativo, gana más de lo que gana ahora mismo el alcalde de Toa Baja, que es mi viejo. Y eso a mí me parece absurdo, ¿no? Así que en ese sentido hay un asunto del proceso, del mérito, del puesto, de la capacidad de la persona para ejercer el puesto. Otra cosa que yo diría es que el nivel de putrefacción del gobierno de Puerto Rico y de la desconfianza es tal que yo pienso que no hay manera de recuperarlo sin tomar unas medidas como es, que tienen un costo como el que tú mencionas de talento, pero es que la gente desconfía tanto que a mí me parece que es importante quizás como medida de transición o como sea, establecer unos topes en ese tipo de asuntos. Y lo otro que diría también es que yo creo que mucha gente entiende el asunto quizás del privilegio de quién va a poder servir y asumir ese sacrificio por un tiempo, pero yo creo que también la gente va al gobierno porque representa una oportunidad de ejercer una política pública. Así que, y también incluso como una experiencia profesional que va de alguna manera a contribuir o a adelantar lo que han sido unas visiones de política pública que han sostenido en sus carreras académicas, profesionales, comunitarias o lo que sea, y que estar en el gobierno representa una oportunidad de implementar eso. Así que yo no lo veo necesariamente como un asunto del atractivo salarial y pongo en cuestionamiento a veces esa premisa, ¿no? El que quiere ganar va al sector privado mayormente y sabe que ir al gobierno conlleva de por sí un sacrificio emocional, psicológico, familiar y también económico, ¿no? Y en ese sentido me parece que la lectura que mucha gente tiene, quizás en términos de puestos de carrera, pues sí, y por eso hago el planteamiento de que pudiéramos hablar de los sistemas de clasificación y los sistemas de mérito, y eso es una conversación importante. Pero quizás a nivel de ciertos puestos donde se establece, ¿verdad?, discreción de política pública y eso, pues me parece que las personas también miran eso, particularmente jefas y jefes de agencia, legisladores, lo que están mirando también es la oportunidad de adelantar unas políticas públicas que no han tenido la oportunidad de hacerlo desde otros espacios. Pero eso sería entonces lo que son los empleados de confianza en su mayoría, o sea, porque pues, los empleados que entran por convocatoria, empleados de carrera, es otro cuento distinto. Claro, sí, sí, y a eso le daría yo la respuesta de que lo importante es que veamos la función, eh, el salario asociado a esa función y el proceso de reclutamiento, que es un proceso confiable, transparente, competitivo. Así que en ese sentido, pues creo que la indignación pública va más, particularmente la noticia de hoy, va más a los nombres que están saliendo ahí asociados a quién es fulanita y quién es menganito y cómo llegó a ganarse ese sueldo. Me Sí, no, parece que eso es sin lo que duda, más indigna. sin duda hay un montón de indignación a senadores con choferes y es como, pero ¿por qué tú tienes chofer, sabes? Y después, ¿por qué se gana eso? Si tú puedes guiar un carro tranquilamente igual que el resto del país. Y yo no pude ver la lista completa, pero según tengo entendido, lo que se había peticionado era de 8 años ahora, ¿verdad? La información es de la administración anterior a la actual y la de la actual. Y solamente se Entiendo publicó que sí, sí. una lista preliminar. O sea, que todavía falta Sí, hicieron, información. sí, y no la publicaron completa, que se habla de la superintendencia del Capitolio, que tiene probablemente muchos de los, Sí, los ¿verdad? De los empleados salarios y dinámicas más fantasma y... jugosas, y esa no ha salido. Se quisieron Sí. un poquito de damage control hoy con eso, Ujú. pagar al tiempo, y no han sacado lo demás. Yo, cuando miro el tema de corrupción, es un tema que a mí me apasiona. Yo creo que, al igual que lo que estás hablando, hay que solucionar esto. Y hay que hacer leyes específicas como la transparencia que estás hablando, los revolving doors, yo creo que también hay que atacar eso. Pero yo iría un poco más arriba, ¿sabes? Yo veo un montón de señalamientos del Contralor que no resultan en nada. O sea, mi pregunta es, dentro de 4 años implementaron estas leyes, todo funcionó, cambia la administración, la gente no cumple las leyes. ¿Quién hace que esto se cumpla? Porque la Secretaría de Justicia actualmente le responde a la gobernación y pues Claro. hemos visto que eso es un sistema fallido. ¿Tú apoyarías el que como que entiendo que 48 o 50 estados
tiene un secretario de justicia que es electo por el pueblo, no es electo por el gobernador y el Senado. O sea, esto apoyaría un cambio, que se separe el secretario de justicia de la gobernación para mejorar los controles del gobierno y la ejecución de esos controles que tú estás apoyando. Sí, por eso reconocí, ¿verdad? Cuando planteaba lo del proyecto Rescate, que serían medidas que se pueden implementar inmediatamente. Sí, ¿no fuiste ahí? Está ahí. Parece que está en mute, pero está ahí. Ahora sí, perdóname. Ahora sí. No hay problema. Hubo como un cambio en la señal de internet ahí de momento. Ok. Que iniciaba la conversación del proyecto Rescate planteando que la conversación sobre los organismos fiscalizadores es imprescindible. Pero que en ese sentido uno tiene que ser honesto en que eso no se va a cambiar Sí, no se en cambia el en enero ni en 2021. febrero, sí. Claro que no. Empezando porque hay unos organismos como esos que tienen nombramientos a 10 años, como el del Contralor, que se estuvo discutiendo recientemente, que está establecido en la Constitución de Puerto Rico. Así que cualquier revisión de eso va a requerir una enmienda constitucional. Igual el de justicia también requeriría una enmienda constitucional. Tenemos una ley del FEI con unos nombramientos por plazos, así que plantear que podemos revisar eso inmediatamente también es difícil. Así que, pero yo sé y yo soy parte de una amplia gama de la ciudadanía que desconfía de esas instituciones y que hay que tener una conversación sobre ello. Sobre el secretario de Justicia electo, no es una postura institucional del movimiento. Yo personalmente tengo mis dudas serias sobre eso, porque me parece también que a veces se presta para un ejercicio excesivamente punitivo del aparato fiscalizador. El que sea una persona que está respondiendo, ¿no?, a esa presión pública, a esa presión democrática, que no necesariamente responda a el rigor jurídico, constitucional de esas investigaciones. Así que tengo dificultades con esa propuesta, pero sí reconozco que tiene que haber un rediseño y muchas veces donde se han movido muchos países es a la creación de una división contra la corrupción. Nosotros estamos proponiendo en el proyecto Rescate la creación de una división interagencial anticorrupción, pero es también una medida a corto plazo en donde existan unos oficiales de cumplimiento que van a apoyar en la coordinación de ese tipo de prevención de prácticas de corrupción, que muchas veces cuando llega el auditor del Contralor está ya remediando algo que ocurrió hace 2 y 3 años. Y no hay un ejercicio más bien de prevención y de cumplimiento con lo que es la política pública anticorrupción. Así que nosotros estamos implementando algo también a corto plazo de eso, pero sabemos que no podemos llegar a desmontar el aparato gubernamental. Así que en ese sentido, pienso que al igual que otros temas, resolver esto a largo plazo requiere una deliberación amplia del país en cuanto a cuáles han sido los resultados de ese andamiaje del Contralor, el Departamento de Justicia y la oficina del FEI y la Oficina de Ética Gubernamental, que también tiene un nombramiento de años, que lo acaba de hacer hace como un año la gobernadora de Puerto Rico. Así que eso es un andamiaje que se ha establecido, que usualmente tiene unos nombramientos a más de 4 años, precisamente para evitar su politización. Pero que eso no ha evitado su politización. Y en ese sentido lo que ha hecho es atrincherar la politización por 10 años. Y eso es un problema, pero requiere una revisión institucional amplia que a mi modo de ver hay que sentarse a la mesa, hay que traer a las personas que han participado de esos organismos, a las personas de la Escuela de Administración Pública, de la Escuela de Derecho, para rediseñar ese aparato. Y eso estaría siendo deshonesto si digo que va a llegar Victoria Ciudadana a montar ese muñequito como proyecto político, cuando es una conversación que hay que tener de país, porque tiene que ver con la confianza de la gente en el propio aparato gubernamental. Mi próxima pregunta iba, y estoy de acuerdo, y me gusta la honestidad de que estemos claros de que un cambio, de que llegue algo nuevo no significa que todo va a cambiar de la noche a la mañana. No es como que todo mágicamente se arregla. Pero lo único que se pudiera hacer ahí es el nombramiento del secretario o la secretaria de Justicia. Que ese sí,
es un nombramiento que es importante que cuando se haga, que la licenciada Alexandra Lúgaro ha anunciado que va a comunicar su gabinete antes de las elecciones, sea alguien que goce de la confianza pública en términos de su trayectoria profesional, jurídica, y que no sea alguien que esté demasiado asociado al plano político en donde se cuestiona la independencia de criterio que va a tener al momento de hacer esa investigación. O sea que con toda probabilidad sería alguien completamente ajeno a Victoria Ciudadana. Sería alguien que, exacto, que tenga una trayectoria profesional independiente y que goce de una credibilidad amplia para efectos de una función tan importante que es fiscalizar y implementar la ley, ¿no?, del país. Dentro de tu propuesta hablas de un living wage y yo estoy bien de acuerdo con un living wage. Yo creo que trabajar por 7.25 y no es el número, es poder trabajar 40 horas a la semana, que es lo que se establece que es un full time y que no te dé para vivir. O sea, yo creo que eso no es correcto. Pero si miramos Puerto Rico como está ahora mismo, eh, ¿cómo tú nos llevas a un living wage? ¿Sabes? ¿Cómo propones? Porque simplemente legislar $15 la hora a una empresa como la mía que está arrancando, ¿sabes? Me quebraría. Bueno, estamos claros. ¿Y cómo llegamos ahí? Hay que bajar impuestos, cómo se bajan los permisos, ¿sabes? Yo acabo de montar un negocio y el startup cost de simplemente tengo que tener un contable porque el compliance de Hacienda es tan difícil en Puerto Rico, los permisos son tan difíciles, ¿sabes? ¿Cómo llegamos a que esas pymes puedan realmente operar efectivamente para precisamente poder subir los salarios de las personas? O, por otro lado, el living wage es una función de cuántos son mis gastos versus mis ingresos. Si el gobierno me da mejor educación y yo no tengo que llevar a mis niños a una escuela privada, mi living wage baja. Si hay más affordable housing porque se utiliza la infraestructura que hay en San Juan que está en desuso, el living wage baja. O sea, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo tú lo llevas? Porque no creo que sea algo tan sencillo como simplemente legislar $15 la hora y voilà. Claro. Pues aquí, ¿verdad? Lo primero que hago responsablemente es decir, yo no soy economista, pero yo sé leer y sé lo que dicen los economistas, ¿no? Somos Y dos, eso, somos dos. exacto. Pero, obviamente dentro de las propuestas y las posturas que yo he asumido, pues el planteamiento es, yo voy a abogar por este tipo de política pública porque reconozco la importancia de ella. Ahora, la implementación, pues es un reto y más ahora con el COVID-19, que obviamente ha paralizado la economía de una manera altísima. Así que en ese sentido, la discusión que veo de los economistas es una en donde se reconoce la importancia de aumentar el salario mínimo, pero se reconoce a su vez que no se va a poder hacer de un cantazo, que se va a tener que mirar. Alguna gente, el modelo que plantean es un modelo geográfico, en donde se aumenta en unos lugares y en otros no. Hay otra gente que tiene un planteamiento de un aumento por sectores, ¿no? Por tipos de industrias que están siendo altamente incentivadas por el gobierno de Puerto Rico, pues que se le exija que le paguen más para cualificar para esos incentivos y que otras no. Así que el modelo para implementar eso, al igual que otras cosas, y quizás suena como, ¿verdad?, como una respuesta zafacón a algunas propuestas, pero es la evidencia, ¿no? Lo que plantee el modelo económico de los expertos y las expertas en economía, pues nos va a permitir decir la economía aguanta este aumento y se justifica el aumento en esta zona porque su impacto va a ser menor y no se justifica en esta zona porque su impacto va a paralizar esa zona. Y nosotros hasta el momento lo que hemos planteado en Victoria Ciudadana ha sido una propuesta que se haga por fases y que inicie por esas empresas que están altamente incentivadas por el gobierno en términos de la política de incentivos y que se inicie y se haga un proyecto piloto y que eso permita evaluar su impacto y que entonces nos movamos a otras fases. Pero lo que están planteando los economistas, que Ley Caraballo Cueto y otras personas que dominan muy bien estos temas, ha sido uno por sectores y en ese sentido, pues ese es el tipo de plan, ¿no?, y de estructura que yo estaría mirando. No va a ser una, como plantea, ¿verdad?, de sopetón, de sugerir que la economía aguanta un aumento de 15, ¿no?, aunque pensemos que por ahí debe estar el número, pero hay que reconocer su impacto en las pequeñas y medianas empresas que son las que producen
el 80% del salario privado, de los empleos privados en Puerto Rico. Así que eso lo reconozco muy bien. De nuevo, al igual que ese y otros temas como las causas ambientales, como otros temas que yo estoy planteando, un poco el ejercicio como candidato es uno de demostrarle y avisarle a la ciudadanía cuál es el tipo de enfoque y el tipo de postura que uno va a asumir como legislador o legisladora, reconociendo que las variables en donde uno va a estar ejerciendo ese rol no son variables en donde aquí están mis 20 proyectos que van a cambiar el país de un día para otro, porque van a depender de esa correlación de fuerzas que se da en la legislatura, de circunstancias imprevistas como es el COVID, y de otros temas que en ese sentido, aunque yo hablo de propuestas en mi página web, yo siempre lo veo como posturas y como enfoques hacia los cuales uno va a estar dirigiéndose y por los cuales uno va a estar abogando. José, ya nos pasamos del tiempo que te pedimos y queremos respetar lo más posible. Estoy hablando Algo, mucho. algo que, no, tranquilo, algo que pensabas que te deberíamos haber preguntado, que quisieras que te hubiésemos preguntado, que no preguntamos, Sí. o si no, pues, ¿sabes? Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. El tema de democratizar al país, que es uno que está también dentro de mis enfoques, a mí me parece bien importante, particularmente porque muchas veces se maneja desde un discurso medio romántico, ¿no? De que participar más es bueno y simplemente porque le añade legitimidad al proceso político. Pero a mí me parece que también mejora la calidad de la política pública. Y en ese sentido, que nuestro sistema electoral, que nuestro sistema legislativo, que nuestras instancias gubernamentales, tanto a nivel ejecutivo como a nivel municipal, se nutran de procesos más participativos reales, ¿verdad? No del el simbolismo, ¿no? Y el simulacro de participación, sino de que de verdad haya representación. Yo pienso que eso mejora el resultado de esos procesos decisionales y que además de eso va a permitir que la ciudadanía no solamente confíe, sino defienda la política pública, porque a mí me parece que uno de lo que decía al principio, uno de los grandes problemas es que aquí no hay política pública. Aquí hay unos proyectos de 2 y 3 años, pero eso desde algo un plan económico que dure un tiempo o un plan educativo que dure un tiempo, eso no existe. Y me parece que la única manera de rescatar la política pública a largo plazo es democratizando los procesos. Y por ahí, pues, tengo una serie de recomendaciones y propuestas que otro día, en dos dedos de frente, podremos abordar. Y pregunta, en esos proyectos de participación ciudadana estaríamos hablando como de presupuestos participativos, una reforma contributiva participativa. eh, Uh -huh. ¿Qué clase de proyectos estaríamos hablando? Sí. Pues los presupuestos participativos, por ejemplo, es uno de ellos que se ha explorado a nivel municipal en Puerto Sí, Rico, o sea que pudiéramos creo que San Juan mirar. lo hizo, el municipio de San Juan lo hizo, ¿verdad? Sí, San Juan lo ha hecho, creo que Caguas lo ha hecho en su momento. Yo también creo en procesos así que pudiéramos hablar de referéndum y consultas directas, y también creo en procesos participativos deliberativos, en términos en donde la participación no es meramente ir a votar sí o no, ir a escoger esto o lo otro, sino en donde se discuten abiertamente asuntos en los que el país está dividido, asuntos en los que es importante que se comprendan mejor, como se aprobó un código civil que tenía un montón de implicaciones, el país nunca pudo entender y deliberar sobre eso, y hay mecanismos que se han hecho en otros países, como las asambleas ciudadanas, donde el país no es solamente la asamblea legislativa, sino que se hacen asambleas por municipios, por regiones, para que la gente vaya, discuta esos asuntos y entonces comprenda y pueda asumir una postura pública al respecto. Yo pensaría que antes de votar en un plebiscito sobre el estatus, deberíamos discutir cuáles son las implicaciones, ¿no? Y eso se pudiera hacer en asambleas ciudadanas. ¿Qué rayos es eso de ser Estado o de ser independiente? ¿Cuáles van a ser sus implicaciones y sus consecuencias? Eso no ocurre. Hay otra propuesta que es la que existan días deliberativos o días participativos, así como hay un día electoral, un día de elecciones, que el país se paraliza porque va a votar, pues que haya un día al año o un día antes de la aprobación de un proyecto importante en donde se crean los mecanismos para deliberar sobre esa política pública. Ese tipo de instancia que nutre la participación democrática, yo creo que en esa dirección el país se debe mover y no hemos tenido
ni la voluntad ni la creatividad para hacerlo. Bueno, muchas gracias, José Muchas Bernardo. gracias. Gracias a ustedes, siempre a la orden para conversar y de nuevo, Y éxito. Éxito en el proyecto. Y éxito Gracias, de también. verdad. Gracias. Bien, hasta luego. Gracias por escuchar este segundo episodio de Casi Casi AM. Recuerden darle follow a nuestro programa en Spotify. Le dan follow, después aparece una ventanita que pregunta si quieres que te avise. Denle que sí para que les avise cuando salga un episodio nuevo, ¿sabes? Y se enteren y puedan escucharlo. Van a estar saliendo más o menos 2 episodios a la semana. También denle follow en YouTube. Le pueden dar a la campanita ahí como ustedes prefieran, ¿sabes? Porque hay gente que prefiere el audio, hay gente que prefiere verlo en YouTube. Como ustedes prefieran, en Facebook See First. Muchas gracias. Nos vemos esta próxima semana.